Sabemos que tenemos un Dios de maravillas. Dice el Salmo que Dios es maravilloso y que sus bondades se manifiestan en maravillas aquí en la tierra. Y es precisamente hoy que te voy a hablar de 7 pasos para la liberación de las personas. Y pues precisamente la liberación es la maravilla del cielo, es la maravilla de parte de Dios para todo aquel que es creyente, ¿sí? Que busca de la presencia de Dios para ser libertado. Bien, así que liberación también es salir de prisión, es un significado de levantar la cabeza. Salmo 3:3 cita: tú, Yahvé, eres escudo alrededor de mí, eres quien levanta mi cabeza. Porque liberación es victoria y requerimos de esta sanación, de esta liberación para poder estar en la presencia de nuestro Dios y poder tener una buena vida. Sin liberación no tenemos favor de Dios. Entonces necesitamos esta liberación para poder caminar en el camino recto del Señor, ¿sí? Para estar presente algún día en la presencia del Señor, desde ahora en la tierra y cuando nos vayamos, estar en la presencia del Señor. Pero requerimos de esta bondad, de esta respuesta de parte de Dios que se manifiesta en la liberación. Y la liberación es la respuesta a todas las plegarias de los santos aquí en la tierra. Dios contesta mediante la liberación, que también es salvación. Bien, entonces el día de hoy te voy a hablar, te decía, sobre estos 7 pasos para esta liberación y tocaremos puntos como la honradez, la humildad, el arrepentimiento, la renunciación, el perdón, la oración y la guerra espiritual. Todos estos puntos que estás leyendo pues son condiciones de Dios, son condicionantes de Dios para poder obtener esta liberación y caminar con Dios, estar sanos, estar limpios. Hay una palabra en hebreo que es shalom, es salud, es paz, pero en hebreo es eiren. En griego más o menos así se pronuncia, eiren, y esto significa sano, significa buena salud. Entonces necesitamos nosotros estar sanos espiritualmente, no enfermos, no corruptos, ¿sí? Necesitamos estar sanitos para caminar con Dios aquí en la tierra y estar en la presencia del Señor cuando nos vayamos, ¿ok? Entonces, te voy a dar un mensaje antes de ver los puntos y esto es muy importante. El Señor lo puso en mi corazón que te lo diera y yo sé que lo tomarás. Dice: el amor de Dios para su pueblo se manifiesta en la redención de pecados y la liberación de sus enemigos y sus tribulaciones. Ese amor comprende hasta 1000 generaciones, que es lo mismo que para siempre. En la Septuaginta se traduce, te decía, como liberación eiren, que es liberación divina a toda maldad, de todo pecado, de toda impureza, toda falla. Y en términos legales, Dios como juez supremo interpreta una liberación como una combinación entre un énfasis militar y un énfasis judicial. Dice el Salmo 72:4 que Él aplastará al opresor porque Él es el que le efectúa la liberación. Entonces, este salmo, te decía, predomina 47 veces la palabra de liberación y en Isaías 19 veces. También tiene una connotación de desatar, de libertar, ¿sí? De la acción de los dolores de muerte, es romper esa reunión que tienen los enemigos. Recuerda el salmo que dice: Señor, líbrame porque muchos enemigos me han rodeado. No se está refiriendo a personas, sino a muchas opresiones demoníacas, opresiones espirituales que lo hacen caer y caer en muchas circunstancias en la vida, en su persona, en sus actos. Entonces el Señor dice que Él es libertador, dice que Él proporciona la despedida a esa congregación enemiga, cuando el enemigo está habitando en nuestra casa, que es en nuestra persona, en nuestra familia, ¿ok? Bueno, vamos a dar inicio a este precioso estudio que el Señor ha permitido compartirlo hoy contigo. Y bien, vamos a tocar el punto de la honradez.
Se debe ser honesto consigo mismo con este punto necesario, este requisito indispensable. Sí, es una condicionante de Dios, la honradez. Así que se debe ser honesto consigo mismo y con Dios si se espera recibir la bendición de liberación. Los demonios crecen en tinieblas, pero la honradez los lleva a la cruz, ¿sí? A la luz de Jesucristo, que es Cristo. Entonces debemos ser honrados. Te dejo ahí el punto para que analices. Debemos ser honrados nosotros para que Satanás pues no tenga derecho legal, ¿sí? Ni ningún demonio. Así que dice la palabra, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Examíname y prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno, dice el Salmo 139 y Salmo 32. Entonces tiene que haber una honradez en nosotros, de reconocer que hay un problema en nosotros, ¿ok? El otro punto es la humildad. Es todo lo contrario a la soberbia, la humildad. Es como la fe y el temor, son polos opuestos. Entonces se requiere de humildad para esta liberación. Dice, sométase pues a Dios y rechacen al diablo y éste huirá, dice Santiago 4:6. Esto es un reconocimiento de dependencia total hacia Dios. Y también implica una apertura completa de quienes ministran la liberación. Aquí es necesario ponernos a cuentas. El ministro, la persona que va a ministrar la liberación, dice la porción de Santiago 5:16, que si hay querellas unos con otros, si tenemos algo en contra del hermano, de la hermana, que nos lo digamos. Esa es la confesión, que nos lo digamos, que nos lo confesemos, para que haya una sanación, una libertad interior, ¿sí? Incluso dice que hay sanación interna que se refleja en lo exterior. Viene la sanación a las finanzas, sanación física a las enfermedades, sanación con relaciones personales, laborales. Viene una sanación. Yo sé que ustedes han escuchado esto de las ventajas de perdonarse y perdonar, que viene una sanación en todo nuestro alrededor. De eso se trata Santiago 5:16. El ministro debe de estar sano, debe de tener buena salud para poder ejecutar la liberación en otra persona que lo requiera. De lo contrario, el creyente tiene que sanar a sí mismo, hacerse esta autoliberación en estos tiempos pandémicos, en la cual no podemos asistir a los templos y los hermanos difícilmente van a venir a visitarnos. Así que nosotros somos la iglesia, tenemos la autoridad delegada de Cristo. Bien, entonces podemos ejecutar, esta autoliberación para poder estar delante del Señor, ¿sí? De estar limpios, sanos, puros, con las ropas, ¿sí? Ropas nuevas, ropas limpias en su presencia. De lo contrario, estaremos sucios, estaremos enfermos. Y así el Señor no nos quiere, nos arroja de su presencia. ¿Ok? Entonces, prosigamos con el punto número 3, bien, que es otra condicionante de Dios, es proceder al arrepentimiento. Arrepentimiento aquí será decisivo, dejar de estar de acuerdo con el mal. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ok, aquí no podemos estar haciendo el bien y a la vez jugándole al mal. Aquí debemos de aborrecer el pecado. Cuando tú escuches la palabra aborrecer, bíblicamente no significa que debes de sentir un sentimiento oscuro, un sentimiento malo. No. Aquí el aborrecimiento no es un sentimiento, sino un acto. El aborrecimiento es no pensar en ello. Entonces aquí es necesario que
no nos acordemos de la maldad que nosotros hemos estado haciendo, que rechacemos, que desechemos todo recuerdo, toda fantasía que se nos venga al pensamiento. En eso consiste el arrepentimiento, en una renunciación que vamos a ver más adelante, ¿sí? Tiene que haber un arrepentimiento genuino, porque trunca, si no te arrepientes, trunca tu crecimiento espiritual para estar en la presencia de Dios. Entonces debe de haber, te decía, esta confesión sincera de todos los pecados, porque la confesión sincera quita todo derecho a los espíritus demoníacos. Bien, entonces ahora vamos a ver la renunciación. Es otro punto, otra condicionante de nuestro Dios. Por ejemplo, dice Mateo 3 del 7 al 8, que cuando Juan el Bautista veía a los religiosos venir al bautismo a las aguas, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos de arrepentimiento. Así les decía, hagan frutos de arrepentimiento. Por ejemplo, estos frutos de arrepentimiento, que son, no nada más son palabras, sino son tus obras, son tus hechos, es lo que haces, es una prueba. Por ejemplo, vamos a ver en nuestra vida diaria algún ejemplo en la cual la podamos asociar para reconocer cómo podemos ejecutar esta renunciación, ¿sí? Aquí nosotros debemos de dar, como dice Juan el Bautista, frutos de arrepentimiento en esta renunciación. Ejemplo número 1, te voy a proporcionar 3 ejemplos. Si alguien se arrepiente de un error religioso, abandona toda creencia y ritual que trunque su crecimiento espiritual. Así que el religioso quema, rompe, no regala, ni vende, ni empeña los colguijes que de la muerte, que el San Juditas, que los escapularios, que la Virgencita, que todo eso, todo lo desaparece, ¿sí? Lo quema, lo rompe, lo destruye. Todo este tipo de literatura, que de revistas y informaciones y todo esto, todo lo que esté asociado de esta cosa errónea de religión, aquí pues tenemos que renunciar a proseguir con tanto esa literatura que estamos leyendo y esos colguijes y accesorios, ¿ok? Y también a todo ritual de pacto que estamos acostumbrados a hacer, que poner altares, que hacer pactos de que yo te doy y tú me das, yo te prendo vela y tú, o sea, ese tipo de cosas. Debe de haber una renunciación genuina y no nada más de palabra que lo confieses. Tienes que dar frutos de arrepentimiento, se tiene que mostrar en tu vida que estás renunciando, ¿ok? Que es verdadero lo que estás haciendo. Entonces eso es parte, ¿ok? Ejemplo número 2. Si alguien se arrepiente de algún pecado sexual, como la masturbación y la infidelidad, debe renunciar voluntariamente a este abuso corporal y quemar y deshacerse de todo material pornográfico y renunciar a todo acto de infidelidad en caso de que esté saliendo con otra tercera persona en su matrimonio. Bien, entonces con honradez debe desistir a este abuso corporal en caso de que se trate de masturbación, y también debe de renunciar al acto de infidelidad, debe de renunciar completa y totalmente a la persona con la cual estuvo sosteniendo esa intimidad, ¿ok? Tanto en fantasía, en su mente, en su corazón, como de actos. Tiene que haber frutos de arrepentimiento en este proceso de renunciación. Y no te lo digo yo, este es un requerimiento bíblico de Dios para poder obtener la liberación, a que continúe tu vida de esta manera en un ciclo que no tiene fin. Y empiezas, y empiezas, y empiezas, y no hay fin, ¿verdad? Entonces, ejemplo número 3. Si se trata de creyentes que cayeron en lujuria, en concupiscencia, en los frutos de la carne, viviendo en una relación sexual fuera del matrimonio,
Los pecados de índole sexual debes de saber que te exponen al infierno. Así que renunciar implica un precio. Todo esto implica algo de ti, implica un precio. A algunos solo les cuesta dinero, pero a otros les cuesta renunciar a las bajas pasiones, al placer que significa esto, la aventura. Bien, dice en un libro, parece que fue el apóstol Pedro, que comentó que hay cierta dosis de placer en los pecados. Entonces es algo que a la vez nos perjudica y sufrimos, pero como hay cierta porción de placer, continuamos. Entonces aquí tiene que haber una renunciación con frutos de arrepentimiento para llevarse a cabo. Te decía que debemos de someter estos sentimientos cuando estamos cayendo en estas bajas pasiones, en esta lujuria. Bien, así que no podemos el bien y el mal estar revueltos. Si terminas con la persona con quien hubo concupiscencia, una relación del pasado, aunque haya sido en su momento, en el pasado, tu pareja, legalmente, que haya sido tu esposo, tu esposa en un pasado, pero ya terminaron y estén en una nueva relación, allí también aplica, ¿ok? Entonces, la renunciación, te decía, que tiene un precio, un incondicionante de Dios, que es la demostración de frutos de arrepentimiento, ¿ok? Y no nada más de palabras, sino que debes de renunciar, de cortar de raíz con esto, porque siempre puedes caer en tentación y puedes caer en fantasía nuevamente. Te va a traer otra vez la fantasía, el recuerdo, algún aroma, un gesto, unas palabras, siempre te va a llevar a cometer, ¿verdad?, a caer nuevamente. Entonces aquí tiene que haber una renunciación genuina, ¿sí? Entonces no debemos de permitir estos encuentros, estas fantasías, porque eso nos va a provocar que desestimemos el arrepentimiento que acabamos de vivir. Entonces, así que debemos de cortar de raíz por nuestro bien, por nuestra salud y sanidad espiritual. Bien, Hechos 19, del 18 al 19 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Aquí fue visible la separación, fue muy notoria ante el mundo. Dice, y hecha la cuenta de su precio. Aquí tuvieron que sacrificar algo, tuvo un costo. Hallaron que era 50,000 piezas de plata. En este caso se trató de una renunciación monetaria. Bien, así que la renunciación significa una completa ruptura con Satanás y con sus obras. Tal vez para ti no va a ser dinero lo que te va a costar, pero vas a pagar un precio en la renunciación y dar frutos de arrepentimiento. Puedes renunciar, tal vez te va a costar a ti una propiedad, un bien material, alguna persona renunciar definitivamente, algún sacrificio personal, emocional, sentimental, vas a tener que renunciar si de verdad quieres la liberación del cielo, la bondad, la maravilla del cielo. Si de verdad la valoras, la estimas, reconoces que la necesitas porque te está perjudicando y no avanzas y sigues en ese ciclo, necesitas pagar un precio, que es la renunciación a lo que te atrae, a lo que te gusta, a lo que necesitas. Bien, entonces esto es muy importante, ¿ok? No es para asustarte, es para ayudarnos a librarnos de estas cosas que nos traban espiritualmente, ¿ok? Ahora veamos el perdón. El perdón es perdonar a otros sus ofensas, todo el daño que te provocaron, así también perdonarte a ti mismo. Debes de dejar de culparte por lo que tú hiciste, por los errores del pasado. Es necesario tanto perdonar a quien te hizo daño como perdonarte a ti mismo. Es bien necesario. Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial.
Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Dice Mateo 6, del 14 al 15. Aquí me han preguntado, hermana, ¿cómo puedo yo perdonar a quien me mutiló, me violó, me maltrató, me abandonó, me escupió, me hizo tantísimo daño, mató a mi ser amado? ¿Cómo puedo yo perdonar a una persona así? Mire, hermano, es difícil pero no imposible. Si la palabra de Dios dice que existe el perdón y que se puede llevar a cabo, es porque podemos de la mano de Él perdonar. Y es que perdonar no significa que hagas las paces con quien te dañó y sean los grandes amigos y amigas. Esto no es así. El perdón significa que cuando tú perdonas a una persona que te hizo muchísimo daño, recuerdas tal vez el episodio, se te viene a la mente, pero ya no sientes, ¿ok? Ya no echas mano del alma donde se almacena el querer y el hacer, los sentimientos, ¿sí? Aquí ya renuncias a ese sentimiento, ya no te importa. Dicen por ahí, se te resbala como teflón, ya no te duele, ya no te lastima. Entonces recuerdas y tú dices, que Dios le bendiga. Ya pasó. Señor, está fuera de mi alcance. Yo lo pongo en tus manos a esta persona o esta circunstancia. Asimismo, con los errores que tú hayas hecho en tu vida. Si no fuiste parte de la familia y estás arrepentido, si perjudicaste a una persona, a un grupo, a familias enteras, negocios, lo que haya sido, debes de perdonarte. Bien, es necesario que te perdones y reconocer que si Dios tiene la soberanía y el poder para perdonar tus errores, tú no debes de trabar lo que Dios ya hizo, que es el perdón. Además, el Señor dice, ¿de qué me hablas? Yo ya no me acuerdo. Yo ya lavé y borré en mi corazón toda iniquidad, toda transgresión y todo pecado. Entonces es necesario creérnosla. Bien, ahora veamos la oración. La oración, aquí debemos pedir a Dios que nos libere y nos mantenga libres en el nombre de Jesús, porque está escrito en Joel 2:32 que todo aquel que invocar el nombre de Yahvé será salvo. Así que le vamos a pedir perdón, llegando a la presencia de Dios por medio de Jesucristo, su Hijo. Recordemos que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Recordemos que todo lo que se ha hecho bíblicamente en toda la historia del mundo, todo se ha hecho por amor al Padre, hasta el Hijo, obediente hasta la muerte por el Padre. Jesucristo mismo nos enseñó que a quien debemos pedirle y rogarle, es decir, con voluntad propia, es al Padre. Todo es al Padre. Y no vamos a poder llegar al Padre, al bendito Señor, al Creador, al Eterno, si no es por su Hijo Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino para llegar al Padre. El que cree en mí, cree en el Padre. Entonces, Él es el único. Entonces, mediante la oración, que es la declaración de la palabra, ¿sí? Que es la oración, el decreto, el mishpah divino, ¿ok? La palabra rema, el dabar de Dios, es que vamos a ejecutar la oración, el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Son las peticiones de los creyentes, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, por liberación. Y el Señor responde con esa bondad de liberación, de sanación, de libertad, de buena salud. Bien, ahora veamos guerra. Este es el punto número 7, es el último. Guerra. Tenemos que saber que la oración y la batalla son dos actividades separadas y distintas. La oración es hacia Dios y la guerra hacia el enemigo. Nuestra batalla con las potestades demoníacas no es carnal, sino espiritual. Así que con autoridad que nos delegó Jesucristo, usaremos el arma más poderosa, que es la sangre del Cordero de Dios.
la sangre del Cordero de Dios. Aplicar la sangre del Cordero de Dios es una alabanza. Cada vez que tú hablas, decretas, ¿sí? Usas la sangre del Cordero de Dios, esa palabra, lo que significa, el significado tan majestuoso y tan grande que es la redención del Hijo, ¿sí? Estás alabando la obra de Dios mismo, porque se cumplió en la tierra. Entonces, no será aquí una brujería ni una chamanería. Aplicar la sangre del Cordero de Dios en tus pensamientos, sobre tus hijos, sobre las personas, sobre las cosas. La sangre del Cordero de Dios, estás alabando, estás hablando, ¿sí? Es alabanza, lo que Dios es, lo que Dios hace. Y el infierno escucha tu alabanza. Y no es que te estés protegiendo del enemigo, no, porque ya está vencido. Lo que haces tú con clamar y alabar la sangre del Cordero de Dios es que estás haciendo esclavo a todo el infierno de la voluntad divina. Le estás recordando quién eres y en quién has creído, bien, y del poder y la soberanía del Padre, ¿sí? Y de todo lo precioso y poderoso que obtiene el Hijo gracias a esta sangre derramada. Entonces no dejes de aplicar la sangre del Cordero de Dios. No hay liberación si no hay la sangre del Cordero de Dios. Entonces, mediante la sangre del Cordero de Dios, aquí te estoy exhortando a la salvación a través del sacrificio y la sangre de Jesucristo. Amén, bendito sea por siempre. Entonces, vamos a usar de estas armas, que es sumisión a Dios, el testimonio como creyente, y para esto te dejo 3 versículos. Apunta Santiago 4:7, Apocalipsis 12:11 y Efesios 6:17. Así que, amigo, hermano, identifica a los espíritus. Tú sabes en lo que tú personalmente estás fallando. Si es espíritu de mentira, de fornicación, de contienda, espíritu de muerte o de confusión que está oprimiendo tu vida. Sí, hay personas que se le mueren todos los maridos, que se le mueren todos los niños, abortan, se les mueren de chiquitos, no se pueden realizar. No puede haber triunfo, no puede haber victoria. Están siendo cautivos, ¿sí? En esa maldición. El enemigo tiene autoridad legal sobre sus vidas. Son personas que se confiesan ante sus esposas, sus esposos, y nuevamente vuelven a caer en esa prisión de fornicación, de adulterio. Vuelven a robar, vuelven a meterse otra vez en problemas. Están atados, perdieron su libertad, necesitan liberación del Señor, pero tienen que cumplir con todas estas condiciones de Dios, ¿sí? Tienen que cumplir con todas ellas para que haya una libertad. Así que, amigo, hermano, entonces diríjase directamente a esos espíritus homicidas y sexuales, a todo ese espíritu de confusión y de muerte que tú estés detectando en tu vida, que sucede una y otra vez y no sabes cómo salir. Ahorita en tiempos de pandemia te decía que tienes que hacerte tú la autoliberación. Tú puedes, hermano, dice Marcos 16:17, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Esto significa despellejar altos mandos espirituales, encuerarlos, exhibirlos, ¿sí? Quitarles la piel, desnudarlos, porque la piel es la vestimenta de toda bestia, de todo animal. Aquí dice que escorpiones y serpientes, ¿sí? Los exhibimos y los acabamos, los aniquilamos, ¿ok? Esto es gracias a Jesucristo. Él ya lo hizo, el primogénito, el primero que lo hizo fue Jesucristo. Les dio la paliza de su vida exhibiendo a todo el infierno junto. Tú y yo podemos, nos ha delegado esa bendita autoridad que solo proviene del Hijo. Así que en estos tiempos, te decía, aplica la sangre del Cordero de Dios, liberta, vivifica, anima la vida de otros, tu vida, tu propia vida, defiende tu familia, defiende tu vida, defiende tu salud, defiende tus finanzas, defiende tu vida espiritual, tu prosperidad del alma, defiéndela. Bien,
Aplica la sangre del Cordero de Dios, liberta y libértate en el nombre de Jesús. Las señales del cielo te van a seguir. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios. Dice el salmista en Salmo 18:2. Dice, Jehová roca mía y castillo mío, mi libertador. Amén y amén. La decisión es tuya. El día de hoy tienes este mensaje que es la luz, el conocimiento que llega a tu vida. Aplícala, es la luz de Cristo. Amén. Paz de Dios para ti y para toda tu familia. Amén y amén.